En enero de 1939, 400.000 personas españolas invadíamos las carreteras y caminos que nos conducían a las fronteras francesas. Huíamos de la guerra y el horror que nos perseguía. Entre Barcelona y el Pertús, la aviación italiana descargaba sus bombas sin reparo y a continuación ametrallaba a baja altitud a la gente que corríamos por los campos. Cerca de nosotros se encontraba un miliciano con un brazo herido. Gritaba «¡A tierra!» a cada pasada de la aviación. Durante nuestro trayecto encontramos carros destrozados, mulos muertos, automóviles calcinados. Las hogueras abundaban, rodeadas de personas, la mayoría mujeres y niños. El frío también estaba contra nosotros. Los que logramos llegar al Pertús nos encontramos con una auténtica marea humana. La gente agachada sobre la nieve, y nuestra madre hacía lo mismo, rodeada de sus 4 hijos de corta edad. El más pequeño tenía 2 meses y medio. A lo largo de varios días y noches, la lluvia intensa y helada nos convirtió en carámbanos. El 27 de enero de 1939, las autoridades francesas permitieron la entrada en Francia a los muchos heridos y a las mujeres y niños. A nuestra madre, mis hermanos y a mí, nos llevó una pequeña camioneta hasta la estación del ferrocarril de Perpiñán, para viajar en dirección a Saint-Étienne-de-Chaumeil, departamento del Auvergne. A nuestra llegada, un señor nos esperaba para llevarnos con su automóvil hasta el albergue de Monsieur et Madame Le Petit. La dueña, muy precavida, nos recibió con un gran fuego de leña en su antigua chimenea a ras de suelo. Muy atenta nos tendió una taza de caldo caliente y a continuación nos ayudó a secar nuestras ropas, que permanecían todavía empapadas, pues no teníamos otras para cambiarnos. Los días que siguieron empezamos a recapacitar. Pensábamos en todas las personas que quedaban en España y en nuestro padre, que a nuestra salida de Saint-Celoní se encontraba en la sangrienta batalla del Ebro. Todas las semanas yo acompañaba a mi madre hasta la ciudad de Saint-Étienne-de-Chaumeil para consultar a las autoridades y las listas de los republicanos españoles detenidos en los campos de concentración franceses. El nombre de nuestro padre no aparecía. La respuesta era siempre la misma: hay que esperar. Durante los 5 kilómetros de regreso, caminando, mamá lloraba. Yo tenía 9 años y no encontraba las palabras adecuadas para consolarla. Después de muchas idas y venidas, en el mes de junio de 1939, recibimos la inmensa alegría de conocer que papá vivía y que se encontraba en uno de los campos franceses cerca de Perpiñán. El militar francés que nos recibió añadió: su marido ha cogido el último tren. En todo caso, nosotros recuperábamos el ánimo y la ilusión de reunirnos un día con nuestro padre en Francia. Yo ayudaba al dueño del albergue en su ganadería y en su cantera rompíamos la piedra a la dimensión de un puño. Este material lo utilizaban para calzar las carreteras del departamento. Después del trabajo cotidiano, instalados en el albergue, el dueño tomaba un pernot y a mí me daba una granadina, al mismo tiempo que me contaba sus proezas de artillero durante la guerra de 1914 a 1918 contra Alemania. Todo esto se terminó el 3 de septiembre de 1939 con el comienzo de la Guerra de Francia contra Alemania e Italia. Las esposas y los hijos de los republicanos fuimos expulsados de Francia a España. Viajamos en vagones de mercancías, cerrados completamente, como llevaban al ganado. Los hombres republicanos españoles detenidos en los campos de concentración franceses pasaron el invierno de 1939 a la intemperie. Hacían agujeros en la arena frente al mar para protegerse de la tramontana y del mistral. 14.000 perdieron la vida a causa del hambre, del frío
y de diversas enfermedades, a pesar de su relativa joven edad. Los supervivientes fueron utilizados en toda clase de trabajos, según la necesidad del momento. En grupos de 40 hombres salían y entraban en el campo sobre buena vigilancia. Mi padre trabajó como mecánico de maquinaria pesada, como locomotiv a vapor en el departamento del Cantal, lugar de su liberación el 6 de junio de 1945. Cuando Francia estaba ocupada por Alemania, 12.000 republicanos fueron trasladados de los campos franceses a los de exterminio alemanes. Mauthausen y otros. A la llegada, un oficial superior alemán, desde su altura, les decía: «Habéis entrado por la puerta y saldréis por la chimenea». Republicanos de la mano de obra extranjera, en colaboración con los franceses, formaron los grupos de guerrilleros. Muchos murieron en combates o bajo las torturas de la Gestapo. Otros republicanos se alistaron a la Legión Francesa o bien a la división del general Leclerc. Se distinguieron en Narvik, en Noruega, y a lo largo de la guerra hasta la liberación de París. Estos hombres tenían la experiencia de haber combatido en España, con los mismos ejércitos alemanes e italianos, entre 1936 y 1939. Los republicanos españoles han escrito su historia en España, luchando por la democracia contra los ejércitos alemanes e italianos, principalmente en los campos de concentración franceses, en los campos de exterminio alemanes, en calidad de apátridas, para satisfacer la voluntad de Franco, en los grupos de mano de obra extranjera en Francia, en el maquis francés, para liberar Francia, en los batallones de trabajos forzosos en España, Valle de los Caídos, en las cárceles franquistas, en las torturas, en los fusilamientos en masa, al alba. Llegamos a la victoria de los aliados contra el fascismo y el nazismo en 1945 y a la exclusión de los republicanos españoles, a pesar de que hayan combatido al enemigo común 3 años. Más que nadie.